Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios bendiga su palabra. Amén, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, se pueden sentar. Amén. Queremos tomar tiempo en orar en esta tarde. Tenemos peticiones que queremos orar. Primero queremos orar por las familias, ¿verdad? Que han pasado por la tragedia del puente de Baltimore esta semana. Tenemos, ¿verdad?, varias familias que han sufrido. Queremos orar por cada uno de ellos. Entonces, por favor, unámonos en oración. Les agradezco mucho por las oraciones a la abuela de Pamela, pero ella falleció. Dios se la llevó ayer en la tarde. Entonces ahorita están en el velorio y mañana es el entierro. Entonces, gracias por sus oraciones. Queremos continuar orando por la hija del hermano Luis Chocó, que todavía sigue enferma. Sé que la semana pasada oramos por ella. Entonces vamos a continuar orando, ¿verdad?, por ella. Vamos a orar, ¿verdad? Tenemos cumpleaños. La hermana Flor Guevara, ¿verdad?, que cumple años, ¿verdad? Dios me la bendiga. Felicidades. La hermana Rocío, que está atrás, ¿verdad?, que cumple años, ¿verdad?, también, ¿verdad? Felicidades. Entonces queremos, ¿verdad?, tomar tiempo en oración. No sé si hay alguien más que ha cumplido años que gustara que oráramos por ustedes. Es nena. Vamos a orar por Zoe también. Amén. ¿Alguien más? ¿No? All right, let's pray. Hermano. Aniversario. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te agradecemos, Señor, por esta preciosa tarde que nos has otorgado, Cristo. Gracias por el sustento durante la semana, Padre, y traernos a este lugar, Señor, para darte alabanzas, Padre. Te agradezco, Padre, por cada hermano que está en este lugar, Señor, y te pido, Padre, por sus corazones y por sus mentes, Señor. Te pido, Espíritu Santo, Señor, que libres, Padre, sus mentes para que ellos puedan escuchar tu palabra en esta tarde, Señor, y aprender de ti, Señor. Padre, hoy oramos, Señor, por las familias, Padre, que realmente perdieron a sus hermanos, familiares, Señor, en lo que sucedió esta semana en el puente de Baltimore, Señor. Padre, no me puedo ni imaginar, Señor, el sufrimiento, Padre, de cada uno de ellos, Padre. Algunos todavía están buscando, Padre, por los cuerpos, Señor, y buscando por respuestas, Padre. Otros han encontrado los cuerpos y están quebrantados, Señor. Padre, te pido, Padre, por cada una de las familias, Señor. Te pido, Padre, que en este tiempo, Padre, de dolor, Señor, puedan encontrar consuelo en ti, Señor. Que puedan tener, Padre, hermanos, hermanas en Cristo alrededor de ellos. Que puedan abrir la palabra, Señor, y predicarles, Señor, el mensaje de Cristo Jesús. Te agradezco, Padre, por la abuela de Pamela, Señor.
Gracias, Padre, porque le diste 87 años de vida, Padre. Pero más que esto, gracias, Padre, por la que la salvaste, Señor. La aseguranza de ella, Señor, es en ti, Señor. Y hoy, Señor, descansa en tus brazos. Te pido, Padre, por la familia Alvarado, Señor, mientras ellos entierran a su mamá, Señor, que ellos puedan encontrar consuelo en ti, Padre. También te pido, Padre, por la hija del hermano Luis Chocó. Padre, te pido, Señor, por la situación del quebranto de enfermedad, Padre. Te pido, Señor, que sigas ayudando, Padre, a la familia, Señor. Padre, gracias por los cumpleañeros, Señor. Gracias por la hermana Flor, Padre, que cumple un año más de vida. Te agradezco, Padre, por el sustento que tú le has dado, el cuidado que tú le has dado, Señor. Y gracias, Padre, porque tú la traes aquí, Señor, a celebrarte a ti, Padre. Te agradezco por la hermana Rocío, Padre, un año más de vida que tú le has dado. Y te agradezco, Padre, porque en este tiempo, Señor, tú le has dado el talento y los dones para servirte, Padre. Te pido, Padre, que le sigas ayudando, Padre, a seguir cargando la cruz, Padre, que tú le has dado, Padre, para seguirte, Señor, y servirte a la manera que tú deseas. Te agradezco por Zoe, Padre, que a temprana edad, Señor, ya sabe quién es Cristo, Padre. Te agradezco por el cuidado que tú le has dado y te pido, Padre, que la sigas alimentando, Padre, no solamente físicamente, Padre, pero también espiritualmente, para que ella crezca a servirte y que nosotros podamos ser testigos, Padre, de la obra que vas a hacer en ella y a través de ella. Te agradezco por la vida, hermano Jorge y Paola, por su matrimonio, Padre. Tú sabes los años, Padre. Tú sabes, Padre, qué difícil ha sido, Padre, pero Padre, gracias porque tú los has sustentado, tú has mantenido la unidad, Señor, y tú estás haciendo de ellos un hombre y una mujer para el servicio tuyo, Padre. Sigue ayudando, Padre, que este matrimonio glorifique quien tú eres, Padre, y que todos que los conozcan puedan conocer del precioso Cristo que es nuestro Salvador. Ahora, Padre, te pido, Señor, que me ayudes en este mensaje. Te pido, Espíritu Santo, que glorifiques al Hijo, que a través del Hijo podamos aprender del Padre y que a través del Padre podamos ser edificados como la iglesia que tú deseas, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te queremos, Señor. Amén, amén y amén. Entonces, mis hermanos, hay algo muy interesante en esos versículos. Y a mí me impacta la manera que Pablo se burla de la muerte. Dice en el versículo 54 de 1 Corintios 15, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Pablo se para enfrente y está hablando, está escribiendo esta carta a la iglesia de Corintios y se está burlando de la muerte. ¿Quién se burla de la muerte? La muerte nunca había sido vencida. La muerte había ganado tanto. La muerte era un objeto, algo que no se podía ni mover. La muerte es algo inevitable. 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren. Desde el principio, cuando el hombre y la mujer caen en pecado, vemos que parte del castigo es la muerte. Dice Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Y no solamente es la muerte espiritual, pero vemos que por la parte de la condenación es la muerte física. Todos han muerto. Lo primero que miramos es un asesino. Viene Caín y mata a su hermano. Vemos que la muerte es fuerte, es un gran enemigo. Pablo le describe en el versículo 26, y el último enemigo. Pablo se está burlando de la muerte. ¿Por qué? Porque Pablo sabe algo que estamos celebrando hoy. Al tercer día, Cristo hizo algo imposible, algo que nadie había hecho en la humanidad. Él venció la muerte. Mira eso. Mira eso. Es por eso que en 1 Corintios 15, 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Por qué dice primicia, mis hermanos? Debemos de entender algo, porque hay un mal entendimiento, que Cristo no fue el primero, ¿verdad?, de la resurrección, porque anteriormente la palabra nos ha enseñado hombres y mujeres que se han levantado de la muerte. Vemos en 1 Reyes 17, habla de la hija de la viuda de Sarepta.
En Segunda de Reyes 4, habla del hijo de la viuda, de la mujer, su hermanita. En Segunda de Reyes 17, 20, 21, habla de los huesos que tocaron, perdón, de la israelita que tocó los huesos de Eliseo y se levantó. Habla de la hija de la viuda de Naín en Lucas 7, 11 al 17. Vemos la hija de Jairo en Lucas 8, 46 al 49. Vemos de Lázaro, Juan 11. Vemos de Dorcas, Hebreos 9, 36 y 42. Y Eutico, aquel joven que se quedó dormido cuando Pablo estaba predicando y cayó y murió. Vemos que también se despertó de la muerte. Entonces ellos se despertaron de la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y Cristo? Que Cristo nunca jamás va a morir. Escucha, estos hombres que acaba de leer, ellos han muerto. Es por eso que Pablo habla de esta manera y dice primicia, porque Cristo ha resucitado y la muerte ya no tendrá poder sobre él. Es muy importante este mensaje y es muy importante que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque algunos han dudado. En el versículo 12 dice, ahora bien, 1 Corintios 15, 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? La historia de la resurrección de Cristo es un escándalo. Es algo que muchos de algunos de ustedes tal vez no creen. Es tan difícil de entender como alguien que había muerto ha resucitado y ahorita mismo está a la diestra del Padre. Es tan difícil que constantemente vemos gente que está dudando entre las congregaciones. Y no solamente entre las congregaciones, constantemente vemos como la iglesia ha sido perseguida. ¿Por qué? Porque adoramos un Cristo vivo. Es increíble que en el día de hoy todavía tú y yo, la iglesia está siendo atacada por esto. Nuestro presidente y gobernante ha llamado este día el día de la visibilidad transgénero. Continuando, ¿verdad? Celebrando lo que es la agenda de LGBTQ. Su idea de verdaderamente atacar a la iglesia no es algo nuevo. Nuestra iglesia, el cuerpo de Cristo, continuamente está siendo atacada. Y especialmente en el día de resurrección. A ninguna otra religión le hacen esto. No se atreven a tocar a los islámicos. No se atreven a tocar a los de los hindúes. Ninguna otra religión sufre la persecución que nosotros sufrimos. ¿Por qué? Porque aquello es mentira y lo que es Cristo es real, mis hermanos. La razón por que un presidente se atreve a no celebrar a Cristo en el día de resurrección es porque Cristo es real. El diablo odia a la iglesia y si el diablo hace que la gente piense que la resurrección no es real, entonces lo que hacemos es en vano. Mira esto. Tienes que entender, dice 1 Corintios 15, 13, 14, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también la fe de ustedes. Si Cristo no hay resurrección, lo que nosotros hacemos es un gasto de tiempo. Nuestras reuniones es un gasto de tiempo. Nuestros cánticos es un gasto de tiempo. Nuestras oraciones es un gasto de tiempo. Nuestras predicaciones es un gasto de tiempo. El versículo 17 de capítulo 15 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Es por eso que la iglesia y el mensaje de Cristo es constantemente atacada. ¿Por qué? Porque si el diablo hace que las personas no crean en la resurrección de Cristo, entonces todo lo que la iglesia hace es que falsa. Entonces, cuando te preguntes por qué la gente odia tanto a la iglesia, es por eso. Es por eso, mis hermanos. Pero sabemos que Jesús resucitó. Sabemos que nadie puede parar a Cristo. Entonces viene Pablo y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Ahora Pablo se puede levantar enfrente de algo tan poderoso como David se levantó enfrente de Goliat. Goliat nunca había perdido. Escucha eso.
Pablo se enfrenta y habla de manera de la muerte, como David se enfrentó a Goliat, entendiendo que Dios es tan poderoso que Él puede tener victoria sobre el gigante, pero también sobre la muerte, mis hermanos. Pablo está burlándose de la muerte. ¿Por qué? Porque Pablo está en Cristo Jesús. Y mis hermanos, nadie puede parar y detener a Cristo. Escucha, nadie puede detener y frenar a Cristo. Nadie puede negar a Cristo. Nadie, mis hermanos. Juan 10, 17 al 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Los fariseos y saduceos planearon matar a Cristo. Algunos de ellos tal vez celebraron la victoria de matar a Cristo, pero ya Cristo estaba diciendo: nadie me quita la vida. Mira eso. Mira el Cristo que adoramos, mis hermanos. Mira eso. Esta tarde, tú y yo debemos de ver la autoridad, el poder de nuestro Señor. Los fariseos fueron tan malos que fueron a Pilato y le pidieron permiso para sellar y cuidar la tumba. En Mateo 27, 65 dice: Pilato le dijo: un guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Ellos querían asegurarse que no hubiera victoria en Cristo Jesús. Ellos sellaron la tumba. Había un guardia en la tumba, pero tú sabes qué pasó al tercer día. Nadie pudo frenar y Cristo se levantó y vemos la victoria en el Señor. ¿Quién como Cristo, mis hermanos? Gloria a Dios por eso, porque si no hay resurrección, nuestra fe es en vana. Estamos todavía en pecado. Vamos a camino a lo que es destrucción, pero vemos que Cristo es real. Y esto es lo simple y precioso. Como hace una semana dije, mi hijo me preguntó, estábamos manejando y la pregunta fue: papi, ¿cómo yo sé que Cristo es real? Él dijo: hay tantos dioses, ¿verdad? Y estudiando el Antiguo Testamento miro tantos dioses y ahorita actualmente hay tantos dioses. ¿Cómo yo sé que Cristo es real? Y simplemente Mohammed todavía está en su tumba. Todos los dioses y profetas que han existido en esta tierra, todos están en la tumba, pero la tumba de Cristo Jesús está vacía. ¿Cómo sabemos que Cristo es real? Él se levantó, mis hermanos, y la muerte no pudo contra Él. La resurrección es algo precioso, algo que celebramos, porque nos enseña que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice: ¿y qué fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo? Podemos leer el Antiguo Testamento y cuando leemos el Antiguo Testamento vemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Vemos lo que es el Evangelio y poder ver la historia de Cristo y vemos la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. Podemos ver las iglesias y las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento y aprender de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. No solamente Cristo es el Hijo de Dios, pero mis hermanos, Cristo es el Señor. Dice Romanos 14:9, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como los vivos. Señor, Señor, Señor. ¿Qué significa esa palabra Señor? Alguien que tiene poder, autoridad o influencia, un maestro o gobernante. Rey de reyes y Señor de señores. Escucha, son días como estos que tú debes de entender: nuestro Cristo es poderoso y Él es Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado la palabra Señor y sin entender qué es lo que significa? Lo hemos utilizado tanto que lo utilizamos de una manera tan vana. Señor significa Él es autoridad. Y si Él es Señor, tú y yo debemos de estar bajo su autoridad.
Siempre hablamos de familias y sabemos que la mujer se debe de someter a su esposo porque su esposo es la cabeza del hogar. Pero cuando se somete a su esposo lo está haciendo porque se está sometiendo a Cristo Jesús primero. La razón por que tú haces y amas a tu prójimo es porque te sometes al Señor. La razón por qué tú vienes a la iglesia cuando hay tantas cosas que hacer es porque te sometes al Señor. La razón por qué tú obedeces aunque no quieres obedecer es porque Él es Señor. ¿Quién alrededor tuyo ha muerto y resucitado, mis hermanos? Si muchos de nosotros obedecemos más a nuestros jefes que a Cristo Jesús. Muchos de nosotros obedecemos más a nuestro presidente, y hay que obedecer y hay que orar por ellos, pero nunca cuando se va fuera de la voluntad de nuestro Padre. Muchos de nosotros le damos la autoridad a tantas personas cuando el primero que tiene la autoridad es ¿quién? Cristo. Cristo gobierna nuestros hogares. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es Señor. Vemos el poder de Dios a través de Cristo. Vemos el poder de Cristo en días como hoy. Efesios 1, 19, 20 dice: y lo cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando resucitó de entre los muertos y los sentó a su diestra en lugares celestiales. Mira el poder del Señor. Si nosotros somos personas que necesitamos ver ejemplos, muchos nos burlamos de aquellos que vinieran a Cristo y le dicen: enséñame un milagro, queremos ver un milagro. Y Cristo predicó más que hacer milagros. Y aunque sea hoy día, si tenemos eventos de milagros, se llena el lugar. Si anunciamos hay una noche de milagros, se llena el lugar, porque todos quieren ver un milagro. Y mis hermanos, hemos visto un milagro. Tú no tienes que ver con tus ojos el milagro. Tú tienes que entender que ya hemos visto algo extraordinario. Primeramente, Cristo destruyó el poder de la muerte. Mira eso. Ayer cuando mi esposa me llama y que su abuela falleció y estaba en llanto, lo único que podía decirle era 1 Corintios 6:14. Y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Sí, mis hermanos, muchos de nosotros queremos crear palabras que puedan traer consuelo, que puedan ayudar durante el tiempo de problemas. Mis hermanos, la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. Solo tienes que abrir la palabra y ver qué es lo que Dios dice sobre la muerte. Y mis hermanos, Dios nos ha enseñado a través de Cristo que Él tiene poder de la muerte. Él divide el mar, Él levanta a los muertos, pero más que eso, Apocalipsis 1:18 dice: y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mira eso. Yo tengo las llaves de la muerte y de Hades. Él tiene el control. La muerte está sometida a Él. Este es nuestro Señor. Entonces, cuando un joven de 20 años fallece, Dios otorgó eso. Cuando una persona de 87 años fallece, Dios otorgó eso. Dios tiene el poder de esto. Y cuando Él regrese o cuando Él nos levante, ¿tú sabes lo que va a pasar? Tú sabes lo que va a pasar. Aquellos en Cristo van a resucitar. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene poder sobre su iglesia. Él ha destruido la fortaleza de la muerte. ¿Cuántos de nosotros le tenemos miedo a la muerte, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando en tiempo de enfermedades? Nos trae una ansiedad porque pensamos que la muerte está tan cerca. ¿Cuántos de nosotros ya de alta edad estamos tratando de evitar otro día porque pensamos que la muerte está tan cerca? Que te tenga consuelo que en Cristo
ya has vencido. No solamente Cristo ha vencido lo que es la muerte, pero Cristo ha destruido el pecado. En Marcos 2 dice, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Versículo 4. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vemos el poder del Señor en este evento. Escucha, había un paralítico, un hombre que no podía caminar, y los buenos amigos vinieron y escucharon que Cristo estaba en ese lugar. Ellos tuvieron fe, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Ellos abrieron el techo, bajaron al paralítico. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Porque lo normal del mundo, ¿verdad?, la idea es que Jesús sane al paralítico. Y viene Jesús y le dice: tus pecados son perdonados. Imagínate esos hombres pensando: yo vine a que lo levantaran, yo vine a que le dieran piernas para que caminaran, como hemos escuchado que Cristo puede hacer milagros. Pero Cristo, antes de bendecirlo con ese milagro, le sana su alma, le dice: tus pecados son perdonados. Para los escribas y fariseos, que verdaderamente son estudiosos de la palabra, para ellos fue algo escandaloso lo que había pasado. Ellos comenzaron a decir: ¿quién es este? Incluso utilizan esta palabra. Está blasfemando. Pero mira cómo contesta Cristo. Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levanta, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil, mis hermanos? ¿Qué es más fácil? Levántate y camina. Lo imposible era tener salvación. Lo imposible era romper esas cadenas de pecado. Pero aquí viene el Señor y después dice: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete de tu casa. Y él se levantó y, tomando el instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Entonces viene Cristo y nos enseña: Él tiene poder para romper cadenas de pecado. ¿Cuáles son nuestras cadenas que tenemos? Si muchos, como acaba de hablar durante la semana, pensamos: yo tengo que cambiar para venir a la iglesia. Para yo ser parte de una comunidad, yo tengo que parar de hacer este pecado, de ir a fiestas, de tomar alcohol, de fumar. Para antes, cuando yo cambie todo esto, yo voy a ir a la iglesia. Y te voy a decir algo: tú no puedes cambiar. Las cadenas de pecado son muy fuertes para nosotros. Es imposible cambiar malos hábitos, mis hermanos. El pecado es tan fuerte. Por eso tú debes de venir a Cristo como tú eres, y Él rompe las cadenas de pecado. Él cambia los malos hábitos. Él destruye todo lo que es verdaderamente de Satanás, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que te está batallando en este día? ¿Cuál es la adicción que tú tienes? ¿Cuáles son las cadenas que tú traes? Nuestro Cristo nos ha enseñado que no solamente Él perdona, pero Él lava y Él nos da la sabiduría para cómo batallar ese pecado, mis hermanos. Mira lo que tenemos en Cristo Jesús. No solamente eso, pero Él destruye la obra
del diablo. La obra del diablo. La obra del diablo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Tú sabes cómo combatimos la situación actual del gobierno siendo la iglesia. Siendo la iglesia. Todos nos podemos meter a las redes sociales y comenzar a hablar mal del gobernante y del presidente. Eso no va a funcionar. Tú sabes lo que funciona. Seamos la iglesia. Seamos la iglesia. Vivamos la palabra de Dios. No solamente vivamos la palabra de Dios, pero tú sabes que glorifiquemos a Cristo. Hablemos más de Cristo Jesús. Debes de poner atención todo lo negativo de este gobernante, porque hay tanto. Pongamos la atención a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Rey de Reyes. Él se lleva la gloria, Él se lleva la honra, Él se lleva nuestra fortaleza. Y si tú y yo queremos ser la iglesia en mitad de todo esto, tú y yo debemos de obedecer. Juan 12:31 dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Dios va a echar el diablo afuera. El Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces ese dicho, ¿verdad? Que Satanás se está metiendo conmigo, mis hermanos. Satanás puede atacar, pero el Satanás no puede destruir al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Entonces cuando vemos esto, cuando vemos todo lo que Él ha hecho, mis hermanos, nos ayuda. ¿Por qué? Porque ahora nuestra justificación está segura. Hablamos de la muerte, ¿verdad? Hablamos como Dios en Cristo Jesús nos ha dado justificación. Lo hablamos el viernes. La justificación significa que nuestra salvación está segura. En la resurrección de Cristo, nuestra salvación está segura. Y tú sabes que, mis hermanos, te voy a decir algo. Si tú, sin Cristo, tú no vas a tener salvación. Aquí viene Pablo y lo habla en 1 Corintios 15. Lo acaba de leer nuestra hermana. Dice: esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe heredará la incorrupción. La carne y nuestra sangre no puede entrar al reino de Dios. Después del 53, porque es necesario que esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Mira eso. Nuestra justificación está segura porque Él es el Todopoderoso. Nuestra santificación está segura. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el Dios, dice Pedro, Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú y yo ya no más tenemos que ser iguales. Si Cristo muere y todavía está en la tumba, tu salvación no está segura. Y si Cristo muere y todavía está en la tumba, mis hermanos, tu proceso de santificación no está segura. Ahora por la resurrección tú y yo podemos cambiar. ¿Cuántos de nosotros deseamos cambiar? ¿Cuántos de nosotros sabemos que debemos de cambiar? Pero en la resurrección ahora, los pecadores son hechos justos, pero también ahora somos llevados a la imagen de Dios. Y esta labor concluye cuando nosotros vamos a morir. No solamente nuestra justificación está segura, no solamente nuestra santificación está segura, pero tú sabes que nuestra resurrección está segura. 1 Corintios 6:14, y Dios que resucitó al Señor también nos resucitará a nosotros mediante su poder.
Entonces Pablo dice, ¿dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Por qué? Porque cuando muera Pablo, ¿tú sabes qué? Su resurrección está segura. ¿Tú sabes qué es caminar en seguridad? ¿Tú sabes la seguridad que tú y yo podemos tener en Cristo Jesús? Eso es lo que vemos los siervos a través de la palabra. Ellos tuvieron una seguridad, no en ellos mismos, mis hermanos. El error que nosotros hacemos es creamos una imagen falsa. Cuando miramos los muñecos, ¿verdad? O los dibujos que hacen, ¿verdad? Cuando nuestros niños están estudiando o aprendiéndolos de la palabra, miramos a un Pablo alto y fuerte. Miramos a un David muy fuerte y guerrero. Miramos todos sus semejantes y lo creamos a una imagen que realmente no es verdad. Más seguro que cuando lleguemos al cielo vamos a ver todo esto. Y no había grandeza en ellos. Lo único bueno en ellos era ¿quién? Cristo. Cristo. Pablo puede hablar de esta manera de valentía porque él tiene a Cristo. Pablo puede hablar de esta manera con una valentía y una confianza porque él tiene a Cristo. Y mira lo que dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Quiero que mires lo que Dios nos ha prometido. Y quiero que mires que en Cristo Jesús podemos ver esas promesas haciéndose real. Esto nos da aseguranza porque vamos a estar bien. Y con esto voy terminando, escucha. Esto nos da aseguranza que vamos a estar bien. Primera de Pedro 1:3, lo repito, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esperanza. Mira, esperanza. Merecíamos la ira de Dios y Cristo toma la ira de Dios. Merecíamos una muerte eterna y a través de Cristo somos hechos hombres y mujeres que va a vivir la eternidad con Él. Pero estamos durante este tiempo caminando, mis hermanos, por el acto de resurrección tuyo no caminamos solos, no laboramos solos, pero Él está con nosotros. Hay un pasaje en Juan 21. Quiero que abras ahí tu Biblia, Juan, por favor. Juan 21, voy a leer los primeros 5. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron. Ellos fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Mira lo que pasa. Pedro y los discípulos que habían abandonado a Cristo cuando Cristo murió en la cruz, ellos hicieron algo. Ellos dijeron, ¿tú sabes qué? Vamos a regresar a pescar. ¿Por qué? Porque era lo único que ellos tenían y sabían. Era su estabilidad. Ellos pensaron, Cristo ha muerto, ¿verdad? Necesitamos hacer algo para nuestro sustento. Y ellos regresaron. Y cuando van a la pesca, porque aquí viene Pedro y habla de la pesca, y comenzaron a pescar, el versículo 5 dice, Jesús le dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? Mira cómo respondieron ellos, no. Sí, ellos regresaron a hacer algo que no era la voluntad de Dios. Y ellos no pudieron tener o ver
éxito en esa área. ¿Por qué? Porque no era la voluntad del Señor. Sí, aquí el Señor nos enseña un mensaje y nos enseña que sin Él, tú y yo no podemos obtener las metas dadas por Dios. Y aparte de lo precioso de la resurrección, porque hay tanto precioso, un punto tan precioso es que tú y yo no estamos solos. Romanos 6:14 dice: por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 8:11 dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos había en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Si los discípulos no pudieron hacer nada sin Cristo, y tú y yo no podemos hacer nada sin Cristo. Yo sé que algunos de ustedes tal vez no han venido a la iglesia, no han escuchado una predicación por un buen rato, y te lo voy a decir muy claro: sin Cristo Jesús no puedes lograr lo que Dios quiere para tu vida. Pero después vemos lo que pasa en versículo 6 de Juan 21. Dice: y Él les dijo: echen la red al lado derecha de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es Él, Señor. Al minuto que Jesús llegó, todo cambió. Fueron de no pescar nada y eran personas profesionales a la pesca. ¿A qué? A recibir pesca. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede dar. Solamente Cristo nos puede ayudar. Él nos va a ayudar cuando estamos en lugares difíciles. Él nos va a ayudar cuando estemos en esas pozas de muerte. Él nos va a ayudar, mis hermanos. Y tal vez hemos pasado por un tiempo muy difíciles. Tal vez hemos vivido problemas o situaciones. Cristo nos puede ayudar. Entonces, mis hermanos, la resurrección es una victoria. Una victoria de nuestro Padre sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las obras del diablo, pero también es nuestra victoria, mis hermanos. También es nuestra victoria. Esto nos da aseguranza que nosotros en Cristo estaremos bien. Quiero que cierre tus ojos ahí. Padre nuestro, gracias, Cristo, por lo que tú has hecho. Gracias, Padre, por morir en la cruz. Gracias, Señor, porque al tercer día resucitaste, Padre. Gracias, Padre, por esa victoria, Señor, que nos da a ver, Señor, que nuestra oración ahorita mismo no es en vano. Que no a entender, Padre, que en Cristo Jesús tú escuchas, Padre, nuestras oraciones, Padre. Gracias, Padre, porque hoy tenemos la certeza, Padre, que nuestros días aquí en la tierra y para la eternidad va a estar bien, Señor. Gracias, Padre, porque los lazos de pecado, Señor, las cadenas del pecado, ese pecado, Padre, que nos ha agarrado y nos ha mantenido, Padre, no tiene poder, Señor. Gracias por enseñarnos esto, Padre. Y Padre, gracias, Señor, porque aunque el diablo nos odie, Padre, el diablo no tiene poder sobre la iglesia, no tiene poder sobre tu pueblo, Señor. Te agradezco, Padre, porque hoy nos has dado de ver tu poder, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra justificación está segura, nuestra salvación está segura, Padre. Tú eres un Dios todopoderoso, Padre,
Que cuando la muerte toque nuestras almas, Señor, no vamos a tener miedo, porque sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque hoy tal vez alguno de nosotros tiene adicciones, Padre. Alguno de nosotros está cargando, Padre, estas cadenas de pecados, Señor. Alguno de nosotros tiene un malentendido que debe de cambiar antes de venir a la iglesia, antes de venir a Cristo, sin entender, Padre, que el único que tiene el poder para romper cadenas eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque aún, Señor, cuando estamos, Padre, siendo atacados, Señor, cuando el cristianismo, Padre, está siendo atacado, Señor, por este mundo, Padre. Cuando vemos, Padre, una opresión, vemos, Padre, una iglesia perseguida. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, que las obras del diablo, Señor, están destruidas, Padre. Te agradezco, Padre, por darnos ver esto en esta tarde, Señor. Pero, Padre, te agradezco también, Señor, porque tú estás con nosotros. Y en esta tarde, Padre, tal vez hay alguno, Padre, que no tiene la seguridad, Señor, de su relación contigo. Tal vez hay alguno de ellos, Padre, que hoy siente esa gracia irresistible y hoy se quiere comprometer contigo, Padre. Tal vez hay alguno, Padre, que en salvación, Señor, se ha salido de la iglesia, ha tratado de caminar en caminos ajenos, Padre, pero hoy tú lo has traído a este lugar, Señor. Hoy te pido, Padre, por ellos, por ellas, Padre. Hoy te pido por sus vidas, Señor. Si hoy tú quieres comprometerte con el Señor, si hoy tú quieres tomar ese paso de fe, te pido que oras esta oración. Padre nuestro, hoy confieso que soy una persona pecadora. Confieso que he estado en rebelión. Confieso que los golpes de la vida, en vez de acercarme a ti, me ha alejado mucho de ti. Confieso que nada en mí puede obtener salvación. Nada en mí puede corregir, Señor, y regresar a los caminos, Padre. Solamente tú, Señor. Por eso confieso con mis labios que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías, mi Salvador. Confieso que Cristo murió en la cruz y sin saber qué es el pecado, comenzó a obtener mi pecado, Señor, nuestro pecado. Y Cristo, Padre, en su humanidad, murió, Señor, en la cruz. Pero al tercer día, Cristo, Padre, resucitó y nos da a ver su victoria, Padre. Hoy pongo la fe dada por Cristo a mí, esa fe la pongo en Cristo. Si tú has hecho esta oración, te pido que después del servicio tomes el tiempo para hablar con mi persona o uno de los líderes de la iglesia y te explicarán cuáles son los próximos pasos. Quiero que te pongas de pie, por favor.